Vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Venezuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez. Así lo informó el periódico The New York Times. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un refugio seguro para narcotraficantes. Al tiempo, en Washington, María Corina Machado le entregaba la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, algo que el Comité del Nobel ha criticado. Lo vemos en este informe de Hugo Caro Jiménez. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. El jueves, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Esto incluso después de que el republicano no la respaldara para hacerse cargo del poder venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. La transferencia de la medalla hizo que hasta el mismo Centro Nobel de Paz se pronunciara. Una vez anunciado un premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un premio Nobel de la Paz, no. Y mientras Machado cedía su medalla lejos de cámaras, ese mismo día el director de la CIA se reunía en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, según una investigación del New York Times publicada este viernes. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del jueves en Caracas y Washington ponen en relieve la postura del oficialismo y la oposición venezolana a la voluntad del presidente estadounidense. Y precisamente la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, declaró este viernes durante una rueda de prensa que su país va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos y del presidente Trump. Machado aseguró que tienen la tarea de prepararse para tomar el gobierno cuando llegue el momento correcto. Vamos a escucharla. 2026. El 3 de enero de 2026 un gran logro fue alcanzado y definitivamente ahora estamos en los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia que tenga no solo un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, aquellos que se quedaron en nuestro país, aquellos que se vieron forzados a huir. En todas partes del mundo tendrá un impacto inmenso, en la región, en nuestro hemisferio y debo decir que incluso más allá, en todo el mundo. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist. She's the main ally. Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Y vamos hasta Cuba, porque en La Habana se llevó a cabo este viernes la segunda y última jornada de homenajes a los 32 cubanos que Estados Unidos mató en su operación para derrocar a Nicolás Maduro. Miles de personas acudieron a una marcha liderada por el presidente Miguel Díaz-Canel, que se desarrolló cerca de la embajada estadounidense. El presidente cubano se refirió a Estados Unidos como los señores imperialistas e hizo un llamado a los ciudadanos a permanecer unidos ante la presión. Vamos ahora hasta Irán. Allí las protestas han bajado de intensidad como consecuencia de la represión que deja al menos 2.500 personas muertas. En el campo diplomático, el presidente ruso Vladimir Putin se comunicó con su par iraní, con el primer ministro de Israel, para ofrecer la mediación del Kremlin para estabilizar la situación en la región mientras los iraníes regresan al país. Nos lo cuenta Ramiro Cueva-Barberena. Tras días de tensión y violencia que dejaron un alto saldo de muertos, las protestas disminuyeron en Irán. En este contexto, algunos nacionales emprendieron el regreso tras irse a Turquía días atrás.
Llegué a Turquía hace 3 días, los problemas se habían aliviado un poco, no tenemos noticias de allí desde hace 3 días, por lo que sabemos por la televisión y los noticieros turcos, la situación está relativamente tranquila ahora. Tras lo sucedido en las últimas semanas, la situación es percibida de forma variada por los propios iraníes. No aceptamos a Trump, pero queremos que la situación mejore en Irán. El costo de vida es alto, pero también es un país con una historia difícil. No queremos que Trump venga. Pensando en calmar las aguas en la región, quien apareció en las últimas horas fue Rusia. El presidente Vladimir Putin se comunicó con su par iraní, Mahmoud Pezeshkian, para abogar por una desescalada en Medio Oriente. El ruso también mantuvo un diálogo telefónico con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para ofrecer una mediación rusa y garantizar la estabilidad regional. En contrapartida, el líder de la agencia de espionaje israelí arribó este viernes a Estados Unidos para hablar sobre la situación en Teherán. Bueno, en medio de esta inestabilidad en Irán y en la región aparece también el escenario libanés y el grupo Hezbollah, aliado histórico de Irán. Surge ahora la pregunta de si podrían apoyar militarmente a la República Islámica ante una hipotética ofensiva de Estados Unidos. Esto en medio de nuevos ataques al grupo armado por encima del río Litani. Nos lo cuenta Etel Bonet desde el Líbano. La posibilidad de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán coloca a Líbano, y especialmente a Hezbollah, en el centro de los cálculos regionales. Informaciones publicadas en Beirut señalan que Washington estudia una operación en 2 fases y que la primera tendría como escenario el territorio libanés. Según fuentes diplomáticas y de seguridad, esta fase inicial buscaría neutralizar las capacidades militares de los aliados regionales de Teherán, y en este marco Israel ha intensificado ataques contra posiciones de Hezbollah al norte del río Litani, apuntando túneles, depósitos de armas y plataformas de lanzamiento. El objetivo es impedir que el movimiento libanés pueda abrir un segundo frente en caso de una confrontación directa con Irán. Para Líbano, el equilibrio es delicado. Países que siguen de cerca la situación en Líbano intentan evitar que Hezbollah se involucre en una guerra más amplia. El mensaje es claro: cualquier intervención desencadenaría una respuesta militar israelí de gran escala sobre el territorio libanés. En paralelo, parte de la ayuda internacional prometida al ejército libanés está condicionada a los avances hacia el monopolio estatal de las armas. Conferencias previstas en París y Doha buscan preparar este escenario. Hezbollah, debilitado tras su última guerra con Israel y la pérdida de su corredor sirio, aún así conserva capacidad militar y una fuerte implementación social. Si el régimen iraní se debilita, perdería su principal aliado estratégico, pero podría ser empujado a transformarse políticamente y mantener un brazo armado reducido o entrar en tensiones internas. Así que cada movimiento hacia Irán se refleja ya en Beirut. Pues vamos a seguir en Oriente Medio para hablar de la Franja de Gaza, donde los palestinos levantan los escombros después de un nuevo ataque de Israel contra varios puntos del enclave que ha causado la muerte de al menos 10 personas, incluidos importantes nombres de Hamas y de la Yihad Islámica y un joven de 16 años. Todo esto mientras inicia la implementación de la segunda fase del frágil acuerdo de paz. Nos amplía nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. El presidente Donald Trump busca dar la impresión de que cumple sus planes y de ahí este anuncio triunfal sobre la llamada Junta de Paz para Gaza que él mismo liderará. Trump ha dicho que ya está conformada, aunque aún no hay integrantes concretos. Se supone que una quincena de países deben participar en la Junta, entre ellos Reino Unido, Francia, Turquía, un país que, recordemos, Israel rechaza en Gaza. La idea es que esta junta supervise el gobierno tecnocrático palestino pensado para la Franja Palestina. El miércoles Washington también presentó este comité nacional que encabezará el ingeniero civil Ali Shad, un exfuncionario de la Autoridad Palestina, algo que tampoco gusta a Israel, pero los miembros de este comité habrían sido validados por el propio Shin Bet israelí. Todo esto son estructuras de la fase 2 del plan estadounidense. Hay otra más faltante, que es esta fuerza internacional de estabilización, de seguridad, pero
hay un largo camino antes de considerar un gobierno transitorio que sustituya a Hamás, su entrega de armas y una desmilitarización del territorio y aún más la salida total de Israel, que ocupa más de la mitad de Gaza y controla el resto y todos los cruces. Si desde octubre no ha respetado el alto al fuego de Trump, en las últimas semanas el ejército israelí ha intensificado el número y la fuerza de sus ataques, han vuelto a sobrevolar los drones de forma permanente, siguen los disparos y bombardeos, también contra edificios residenciales. Solo este jueves Israel mató al menos a 10 palestinos, hoy a una mujer de 62 años en el sur de Gaza. Como reportan compañeros periodistas en la franja, allí reina el escepticismo ante la segunda fase, cuando el alto al fuego de la primera fase nunca se ha materializado y sigue la falta de comida, agua y seguridad y medicinas. Y hay división en Corea del Sur después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Este fallo constituye el primer veredicto en una serie de casos contra el exmandatario. En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente creo que la sentencia fue demasiado indulgente. Cuando la gente común ve esto, se pregunta cómo podría siquiera hablar de una insurrección en un sistema presidencial. Estuvo mal desde el principio y la orden de arresto fue errónea. Si quieres detener a un presidente, debes seguir procedimientos legales, pero esos procedimientos legales no se siguieron y todo cayó en manos de una pequeña camarilla. Esto será recordado en la historia. Es vergonzoso. Hablamos de América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha exportado su receta de mano dura a la pacífica Costa Rica. Mientras el país centroamericano se prepara para votar el 1 de febrero, el efecto Bukele se expande por América Latina como una moda irresistible para políticos mayoritariamente de derecha y extrema derecha. ¿Pero qué hay detrás de estas promesas de megacárceles? Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. El miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con camisa desabrochada y lentes de sol, acompañó a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez a colocar la primera piedra del denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado. Una megacárcel para más de 5.000 reclusos inspirada en el famoso CECOT salvadoreño. La bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento. Costa Rica enfrenta una ola de homicidios por narcotráfico y la solución parece ser la importación del modelo que redujo los asesinatos en El Salvador a niveles récord, o eso dice la propaganda oficial. El bukelismo se ha convertido en la moda política del momento en la región. En Ecuador, Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y ya construye prisiones ultraseguras al estilo CECOT. Todo ello a pesar de la crisis del sistema penitenciario. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de llamarme y decirme que mi hijo había muerto. Cuando yo llegué a la morgue, encontré a mi hijo encima de más de 5 cadáveres. Mi hijo era el único que estaba blanquitito, mi hijo estaba en puro huesito. Todo su cuerpo los tenía lleno de golpes. Las muertes de reclusos ecuatorianos aumentaron un 137% entre 2024 y 2025, según Human Rights Watch. En Argentina, el gobierno de Javier Milei está levantando una superprisión cerca de Rosario. En Perú, el presidente interino José Geri también adopta el look Bukele y su estilo en redes sociales. En Brasil y en Colombia, candidatos opcionados a las presidenciales de este año, como el caso del colombiano Abelardo de la Espriella, también prometen megacárceles. Pero detrás de las cifras espectaculares del modelo Bukele hay detenciones masivas, denuncias de abusos a los derechos humanos y un preocupante debilitamiento de las instituciones democráticas. Bueno, si cerramos el informativo, nos vamos ya con Directo A. Hoy nos vamos a ir hasta Caracas, la capital venezolana, para ahondar en los últimos acontecimientos ocurridos en torno al país caribeño. Esto incluye, según el periódico The New York Times, la visita del director de la CIA, Delcy Rodríguez,
para hablar de seguridad. Pero vamos a conectar con nuestra corresponsal Daniela Zambrano, que nos lo va a contar en más profundidad. Daniela, vamos con esa visita del director de la CIA, de la que habla el New York Times. No sé si hay algún tipo de confirmación oficial de que sí se llevó a cabo y de qué se habría hablado en la reunión. Hola, ¿qué tal? Por ahora no hay confirmación por parte del gobierno venezolano. La información que trascendió a los medios de comunicación fue por este artículo publicado por el The New York Times, que asegura que la reunión ocurrió en Caracas el día de ayer, al mismo tiempo que Donald Trump en la Casa Blanca recibía a la líder opositora María Corina Machado. Ellos citan a una fuente anónima que asegura que esta reunión era para enviarle un mensaje por parte del presidente Donald Trump en su insistencia entre mejorar las relaciones entre Caracas y Washington, y también decía que se había hablado para cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país dejara de ser un refugio seguro para adversarios de Estados Unidos, como es el caso de los narcotraficantes. Es lo poco que se conoce de esta reunión que habría ocurrido en Caracas el día de ayer, según reseñó este diario estadounidense, pero recordemos también que ya el pasado 9 de enero una delegación de representantes del gobierno de Donald Trump vino a Caracas también para reunirse con representantes del gobierno venezolano y hablar sobre la posibilidad de reanudar la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que recordemos cerró en el año 2019 cuando Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos estadounidenses, y también en el momento en que precisamente la administración estadounidense no reconocía el triunfo de Maduro en las urnas y en cambio reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. Desde ese entonces no hay embajada de Estados Unidos en Venezuela, y es en esa oportunidad sí el gobierno venezolano emitió un comunicado confirmando que había conversaciones también para enviar una delegación desde Venezuela a Washington para hablar sobre esta materia consular. Bueno, por otra parte, Daniela, hoy ha llegado el primer vuelo de venezolanos deportados desde Estados Unidos desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. Sí, de hecho estos vuelos estaban suspendidos desde el pasado 10 de diciembre, fue el último vuelo de deportación desde Estados Unidos a Venezuela, y luego el gobierno venezolano denunció que unilateralmente Estados Unidos había suspendido los vuelos de repatriación. Esto también ocurrió después de que Estados Unidos confiscara un buque petrolero venezolano. De hecho, para el 12 de diciembre estaba previsto otro vuelo de deportación y ese vuelo fue suspendido prácticamente el mismo día. Este vuelo llegó un poco antes de las 11 de la mañana, hora local. En principio se dijo que vendrían 231 venezolanos, luego se dijo que la cifra fue un poco menor, cerca de 200. Vimos bajar de este avión de la aerolínea Eastern con bandera de Estados Unidos, primero un grupo de mujeres, posteriormente a un grupo de jóvenes que tendrían a lo sumo entre 20 y 30 años. Ellos saludaban, sonreían a las cámaras, hacían gestos, y fue recibido además por la esposa de Alex Saab, que recordemos que ella tiene un cargo ministerial en Venezuela y es la encargada de todos estos vuelos de deportación. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, no es usual que se le permita a los medios de comunicación, solo a unos medios del Estado hacerlo. Los vimos pasar por un transporte que se les facilitó directo al aeropuerto sin estar enfrente a las cámaras, y entendemos que quedan así reanudados entonces los vuelos de deportaciones de venezolanos directamente desde Estados Unidos. Este vino desde Phoenix, Arizona. Pues Daniela Zambrano, muchísimas gracias por este reporte desde Venezuela. Nosotros vamos ahora con nuestra crónica de economía. Bueno, ya está aquí en este estudio acompañándome mi compañero Juan Pablo Lucumí para hablar de economía. Creo que nos vamos a ir hasta Asia hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Asia. Feliz viernes. Bueno, pues feliz viernes, Juan Pablo. Vamos a hacer, por tanto, este recorrido por Asia. Vamos a empezar en Taiwán, que tiene un acuerdo comercial nuevo, entiendo, con Estados Unidos. Y bastante polémico, además. Se trata de un acuerdo que da la bendición de Estados Unidos para reducir los aranceles a los productos taiwaneses desde el 20% anterior hasta el 15%, un porcentaje similar al que logró llegar la Unión Europea o Japón. ¿Qué recibe a cambio Estados Unidos por bajar su arancel? Pues la delegación de Washington logró tratos para obtener inversión de Taiwán. Se espera que la isla inyecte hasta $250.000 millones en Estados Unidos para la construcción y ampliación de fábricas de semiconductores para aumentar la producción de estos chips indispensables para la inteligencia artificial. ¿El acuerdo es bueno, malo o simbiótico? Un analista taiwanés opina lo siguiente.
Al menos un 15% es un buen trato porque Taiwán probablemente, no sé si el gobierno puede conseguir un arancel más bajo o no, pero al menos el mismo tipo arancelario que Corea y Japón. Es aceptable. Toda la inversión de 500.000 millones de dólares, creo que el 50% vendrá de TSMC. Si imaginas que una fábrica cuesta unos 20.000 millones, entonces 250.000 millones serán solo 10 fábricas. Así que creo que en 10 años habrá 10 fábricas invirtiendo en Estados Unidos. I think in 10 years will be 10 factories. Bien, pero eso no es todo. El acuerdo tiene más componentes con un beneficio inmenso para Estados Unidos y una relajación importante para Taiwán. En el papel, el acuerdo permite que los medicamentos genéricos, sus ingredientes activos, los recursos naturales no disponibles en Estados Unidos y los componentes para la aviación con los que tampoco cuenta el país norteamericano, pues no estén sujetos a ningún derecho aduanero. Hay que decir que estas negociaciones no se dieron de la noche a la mañana. Taiwán y Estados Unidos comenzaron diálogos en abril de 2025 después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer un arancel del 32% a las exportaciones taiwanesas, que luego se redujo al 20%. Ahora, TSMC, de origen taiwanés y la que es la mayor y más avanzada fábrica de fundación de semiconductores del mundo, ha sido de orgullo para el gobierno de la isla y ha jugado un papel clave en toda esta negociación. Escuchemos. Taiwán tiene su montaña sagrada protegiendo a la nación, que es TSMC. A menudo decimos que mientras el pico principal permanezca en Taiwán y esté anclado en Taiwán, Taiwán es la montaña. Entonces podremos estar establecidos en Taiwán. Desplegaremos estratégicamente a nivel global y comercial a todo el mundo. Bueno, Juan Pablo, con esto entonces se acercan cada vez más Estados Unidos y Taiwán, algo que estamos seguros que va a molestar a Beijing, a China, que no sé si han hablado ya hasta el momento. Ya hablaron, seguramente molestó, así como lo acabas de decir. Evidentemente China está atenta a cualquier movimiento de Taiwán y más si se trata de una inversión de estas magnitudes de la isla que posee la empresa más importante en tema de chips, justo en plena carrera por la inteligencia artificial y la primera economía del mundo. Esto dice el gobierno chino. China se opone firme y resueltamente a cualquier acuerdo con implicaciones soberanas o a un carácter oficial firmado entre los países con los que mantiene relaciones diplomáticas y la región china de Taiwán. Estados Unidos debe cumplir escrupulosamente con el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos. Juan Pablo, venga, vamos a seguir hablando de China porque mientras rechaza este acuerdo comercial, anuncia también uno con Canadá. Así es, China, así como Taiwán, también está buscando acuerdo con un país norteamericano, pero no con Estados Unidos, sino con Canadá. De hecho, el primer ministro de este país dijo que ambos países esperan olvidarse de los problemas que tuvieron en el pasado y encontrar una relajación de aranceles. Canadá espera recuperar a ese gigante asiático que le compraba toneladas de productos específicos y China se ilusiona con enviar sus polémicos pero muy exitosos autos eléctricos al norte de América. Escuchemos a Carney. China fue en su día el mayor mercado para la semilla de canola canadiense. No solo queremos volver a esos niveles, sino también ir más allá. Por eso me complace anunciar hoy que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles. Para el 1 de marzo, Canadá espera que China reduzca los aranceles sobre la semilla de canola canadiense a un tipo combinado de aproximadamente el 15%. Pues por supuesto este acuerdo está ocurriendo en un contexto muy concreto, que es el de esos aranceles de Donald Trump a muchos países del mundo, pero sobre todo también a China, incluido también Canadá. Así es, y que dieron movimiento a todo un tablero geopolítico. El paquete de aranceles de Trump fue la tormenta perfecta que permitió que muchos socios históricos de Estados Unidos empezaran a mirar a otros frentes. Su vecino Canadá fue uno de esos. En el pasado, Justin Trudeau, recordemos, el anterior premier canadiense, visitó China en diciembre de 2027, pero al año siguiente, Canadá se vio envuelta en una disputa chino-estadounidense al arrestar en Vancouver un alto funcionario del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, que era objeto de una orden de arresto en ese momento estadounidenses. También para ese entonces Beijing respondió deteniendo a 2 ciudadanos canadienses acusados de espionaje. Hay que decir que recientemente Ottawa también había acusado a China de interferir en las elecciones canadienses, pero ahora, con todo lo que acabamos de ver, ambos países esperan pasar la página, concentrarse en los números y los rendimientos económicos. Escuchemos.
Y para ayudar a desbloquear todo el potencial de estas asociaciones y reducir costes para los canadienses, Canadá ha acordado permitir la entrada de 49.000 vehículos eléctricos chinos en el mercado canadiense, con una tasa arancelaria del 6,1% para la nación más favorecida. Venga, vamos a seguir hablando de China, que parece que se está quedando sin niños. Quieren impulsar la natalidad allí, pero ¿cómo lo van a hacer? Es una estrategia que llevan estudiando desde hace bastante tiempo. Algunos medios ya titulan que China empezará a pagar a las mujeres por embarazarse, mientras el gobierno anuncia que parte de su presupuesto será destinado a fomentar nacimientos en el territorio. Beijing ya contempló una cifra de inversión inicial de 25.800 millones de dólares, esto solo para 2026, en un intento por revertir décadas de estricto control poblacional que en su momento ayudó a combatir la pobreza, aunque era bastante cuestionado. Se espera que esta inyección de dinero se estime o se destine mejor para los subsidios nacionales por hijo que despliega el gobierno, así como los pagos por los seguros. Pero también promete que en 2026 las mujeres embarazadas no tendrán gastos de su propio bolsillo. Se prometió también que el dinero gastado en la fertilización in vitro sea totalmente reembolsable a través del Fondo Nacional del Seguro Médico, entre otras estrategias también, pues para poder seguir teniendo, hace una estrategia de fondo para hacer la potencia económica también. Pues interesante, Juan Pablo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Aquí punto final, feliz fin de semana también. Venga, nosotros nos vamos con uno de nuestros reportajes. Los iraníes comenzaron a salir a las calles a finales de diciembre y lo que inicialmente empezó como protestas contra el creciente costo de vida se ha transformado en un movimiento de protesta a nivel nacional contra la teocracia del país, liderada por el ayatolá Ali Jamenei. En respuesta, las autoridades han reprimido con dureza, pero conducirán estas protestas al fin del régimen que ha gobernado Irán durante 45 años. Bueno, nuestros colegas de France 2 relatan los acontecimientos de las últimas semanas. Advertimos que este reportaje contiene imágenes sensibles. Iraníes protestan frente a la feroz represión del régimen teocrático. Todo comenzó el 28 de diciembre en el mercado de telefonía y electrónica de Teherán. La moneda local se ha desplomado, los precios han subido, los comerciantes cerraron sus tiendas para protestar. En los días siguientes el movimiento gana fuerza. Incluso las universidades se involucran, como esta que hemos geolocalizado en Teherán. En un país donde las protestas están prohibidas, la gente se mantiene firme. El 29 de diciembre las imágenes de un hombre sentado frente a las fuerzas del orden se vuelven emblemáticas. Y es uno de los primeros videos que muestra a la policía cometiendo violencia contra manifestantes. Se ve al hombre golpeado en el rostro. Algunas agencias logran difundir reportes mencionando demandas económicas contra el alto costo de vida. El precio de un litro de aceite se ha duplicado y el gobierno ha anunciado un aumento del 50 al 100% en otros productos. El descontento se extiende por la población, incluso entre estas mujeres que no quieren disturbios. Realmente no queremos que el régimen cambie, no queremos guerra ni disturbios, solo queremos precios más bajos. Sin embargo, comienzan a aparecer consignas contra el régimen teocrático durante las marchas del 30 de diciembre. Escuchamos a estos manifestantes gritar «muerte al dictador». La represión se intensifica. Las fuerzas armadas del régimen se movilizan en ciudades como Fasa, en el sur de Irán, y durante funerales en el extremo norte del país. Pero eso no detiene la expansión de las protestas. Hemos localizado videos de manifestaciones en más de 20 ciudades. Según el American Institute of War, podrían ser aún más. En respuesta, el 3 de enero, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, pronuncia un discurso con un inicio conciliador. Las protestas fueron organizadas a menudo por comerciantes y sus argumentos eran válidos. Antes de adoptar un tono más amenazante. Pero no tiene sentido discutir con alborotadores, deben ser puestos en su lugar. Los medios estatales intentan desacreditar a los manifestantes.
Los describen como alborotadores, muestran sus supuestas armas y difunden confesiones de detenidos enmascarados. Residentes de Teherán nos comparten estos mensajes de texto enviados por los guardianes de la revolución para desalentar la participación en las protestas. Queridos padres, eviten salir a zonas de alto riesgo. Hagan conscientes a sus hijos de las consecuencias de colaborar con mercenarios terroristas. Es un acto de traición contra la patria. La organización de inteligencia de los guardianes de la revolución. Logramos contactar a una mujer que estuvo en las calles el fin de semana. Luego decidió no salir a protestar. La gente tiene mucho miedo. Salí ayer y antes de ayer, pero mi esposo me pidió que no saliera hoy porque es peligroso. El 9 de enero, la violencia escala en las calles, mientras los manifestantes prenden fuego a varios símbolos del régimen. Aquí, un banco vinculado a los guardianes de la revolución, una mezquita e incluso la destrucción de un auto policial. Las autoridades ya no dudan en abrir fuego. El día 10 recibimos estas imágenes de personas heridas en la calle. Este francés acaba de salir de Teherán, ofreciendo un testimonio poco común de la situación. Cada mañana, incluso si vas a recoger tu pan, a hacer compras, ves las calles completamente destruidas y sobre todo ves sangre. En la calle ves sangre en el suelo. En mi caso, incluso si no sales, si te quedas en casa, inevitablemente escuchas los disparos. Al principio eran balas de goma, las primeras noches, pero luego fueron municiones reales. El día 8 aparecen imágenes de varios cuerpos detrás de un hospital en el este de Teherán y empezamos a comprender la magnitud de la masacre. En este video los cuerpos están alineados a lo largo de decenas de metros frente a un instituto forense. Podrían ser más de un centenar. Pues esperemos que les haya gustado este reportaje. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya estamos de nuevo con todas las noticias.